Vamos a checar lo que son los criterios de divisibilidad. Vamos a ver acá todos los criterios de divisibilidad que podríamos obtener, por lo menos los básicos. Aquí tenemos un gran número. Vamos a ver los básicos nada más para que puedas entenderlo. Nos dice un número es divisible por 2 cuando es par o termina en 0, 2, 4, 6, 8. En este caso nos están hablando de que si el número es, por ejemplo, 326, dicho número va a tener mitad exacta, puesto que acaba en un número par, es decir, el 6. Si tenemos, por ejemplo, 328, también sería divisible entre 2, puesto que acaba en una cifra par. Sin embargo, si tenemos un 259, este número no es divisible entre 2, puesto que acaba en una cifra impar. Cuando acabe, por ejemplo, un número en 0, como es el caso de un 300, y acabe en 0, entonces estaremos hablando de que el número también tiene mitad, puesto que acaba en 0. Eso es el criterio del 2. Un número es divisible por 3 cuando la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Esto significa que si yo tengo un 540, este número es divisible entre 3, ya que 5 más 4, 9. 9 es divisible entre 3, por lo tanto el 540 también va a ser divisible entre 3. Si nosotros dividimos 540 entre 3, nos quedaría aquí 1, 2, 4, 8, 0, 0, 0, 0. Entonces vemos que sí es divisible exactamente entre 3. ¿Por qué decimos que es exactamente? Porque si no lo fuera, entonces aquí obtendríamos números decimales, 5, 7, 2, 4, no sé, un sinfín de números. Pero vemos que es de manera exacta, puesto que nos sale sin números decimales. Eso es cuando el número sea divisible entre 3. Otro ejemplo sería tal vez el número 300, vamos a ver, serían 315, ya que 3 más 1, 4, más 5, 9. Dicho número es divisible entre 3 porque sus cifras suman 3. Vamos a ver, por ejemplo, aquí un 5 más 2 son 7, más 1 son 8, más 4 son 12, más 3 son 15, 15 más 3 serían 18. Entonces son 521.433. Es divisible entre 3, puesto que al sumar todos estos números me da como resultado 18. Y el 18 es divisible entre 3. Por consecuencia, entonces el 521.433 también es divisible entre 3. El siguiente criterio de divisibilidad es el del número 4. Dice, un número es divisible por 4 cuando sus dos últimos dígitos son ceros o forman un múltiplo de 4. Veamos, por ejemplo, 436. Entonces nos dice, sus dos últimos dígitos, es decir, estos, son ceros o forman múltiplos de 4. 36 es múltiplo de 4, sí, ya que 9 por 4, 36. Entonces 436 debe de ser múltiplo de 4. Veamos si efectivamente así es. Dividimos aquí entre 4, nos quedaría 1, 0, 3, 0, 6, 9, 0. Efectivamente, 436 es divisible entre 4, puesto que nos da un 109 enteros, sin decimales. O podríamos decir que también un 500 es divisible entre 4, ya que sus dos últimos dígitos son ceros.
Si le sacamos mitad de 500 serían 250 y mitad de 250 sería 125. Por lo tanto, 500 entre 4 son 125. Sí es divisible entre 4. Se cumple el criterio de divisibilidad. Luego dice, un número es divisible entre, ¿en cuál voy? Entre 5 cuando termina en 0 o en 5. Ejemplo, 385. ¿Acaba en 5? Sí, por lo tanto se puede dividir entre 3. 325. ¿Acaba en 5? Sí. 300. ¿Es divisible entre 5? Sí, puesto que sería el resultado 60. ¿Por qué sabemos que sí? Porque acaba en 0. Este criterio es muy sencillo. Dice el número, un número es divisible por 6 cuando es divisible por 2 y 3 a la vez. Veamos. Un número es divisible por 6 cuando es divisible por 2 y por 3. Es decir, debe de cumplir con el criterio del 2 y del 3. Debe de acabar en cifra par y sus números deben de ser sumados un múltiplo de 3. Veamos, por ejemplo, un 400. Se me ocurre 400 serían 4 y 5, 9 y 4. Por ejemplo, 454. ¿Sería divisible entre 6? No. ¿Por qué? Porque no cumple con el criterio del 2, que es que acabe en cifra. No, perdón, el criterio del 2 sí lo cumple, que es acabar en cifra par. Sin embargo, el que no cumple es el criterio del 3, que nos dice que la suma de sus dígitos debe de ser un múltiplo de 3. 4 y 5 serían 9 y 4 serían 13. 13 es múltiplo de 3. No. Entonces 454 no lo es, por lo tanto no va a ser divisible entre 6. Ya que si yo pongo aquí 454 entre 6, vamos a ver qué es lo que resulta aquí. Serían 7 por 6, 42 para 45, 3 bajo mi 4. Y serían aquí 6 por 5, 35 para 34, 4. Tendríamos que bajar aquí un 0, poner un punto y empezaríamos con cuestiones decimales. Es decir, no sale una división exacta. Y aquí serían 6 por 6, 36 para 44 y otra vez 0 y se pondría aquí 6. Por lo tanto es una cantidad aquí periódica pura. Entonces no sale exacto. Pero ¿qué pasa en el momento en que yo agrego aquí? Dijimos 13. ¿Qué pasaría si le sumo aquí 14 con un 1 y 4, 18? ¿Qué pasaría si tengo un 45.414? Veamos, ¿cumpliría este con el criterio de divisibilidad del 6? Entonces, si cumple, debería de cumplir con el criterio de divisibilidad del 2, que nos dice que acabe en cifra par. Y efectivamente, acaba en cifra par. Y también debe de cumplir con el criterio de divisibilidad del 3, que nos dice que sumados sus números nos tiene que salir un múltiplo de 3. Entonces son 4 y 5, dijimos 9, más 4, 13, más 1, 14. 14 más 4 serían 18. 18 ya es divisible entre 3, sí. Por lo tanto, entonces el 45.414 cumple con el criterio del 2 y del 3. Por consecuencia, es divisible entre 6. Luego, dice un número es divisible por 7 cuando separando las últimas, separando la primera cifra de la derecha, multiplicándola por 2, restando este producto de lo que queda a la izquierda y así sucesivamente, da 0 o múltiplo de 7. Vamos a ver. Vamos
Vamos a ver, por ejemplo, qué sería bueno. Será un 562. 562 será divisible entre 7. Chequemos. Nos dice que separemos la última cifra. ¿Sí? Acá lo dice. Separado la primera cifra de la derecha, o sea, la de las unidades. Multipliquémosla por 2. Entonces nos quedaría 56. ¿Qué es esto? Multipliquemos esta por 2 y me da 4. Multiplicándola por 2, restando este producto, o sea, el 4, de lo que queda a la izquierda, que es el 56, y así sucesivamente de múltiplo de 0 de 7. Entonces, restemos aquí el 56 del 4. 56 menos 4 me da 52. 52 es múltiplo de 7, no. Entonces, 562 no puede ser divisible entre 7. Vamos a mostrar aquí de rápido. Vamos a buscar nuestra calculadora. Por ejemplo, 7 por 7 por 7 igual a 343 por 7 igual a 2401. 2401, vamos a escribirlo por aquí. 2401. Evidentemente tiene que ser divisible entre 7, puesto que ya lo operamos. Vamos a ver. Quitamos la última cifra y se la restamos a 240. Pero nos dice que dicha cifra debe de ser multiplicada por 2. Entonces aquí serían 2. Y nos queda un 238. Que le quitemos la última cifra. Me queda 23 y la multipliquemos por 2. Entonces 8 serían menos 16. Aquí es menos, aquí es menos. A 23 le quito 16, estamos hablando de 7. Nos dice acá que si nos da 0 o nos da un múltiplo de 7, entonces es divisible entre 7. Por lo tanto, 2401 es múltiplo de 7. Luego un número es divisible por 8 cuando sus 3 últimos dígitos son ceros o forman un múltiplo de 8. Ese es muy sencillo, es muy parecido al del 4. Luego un número es divisible por 9 cuando la suma de sus dígitos es múltiplo de 9. Es muy parecido al del 3, que sumamos todos sus dígitos y deben de ser divisibles entre 3, pues aquí los números deben de ser divisibles entre 9. Y por último, dentro de los sencillos, dice un número es divisible por 10 cuando termina en número 0, como el 10, el 20, el 30, el 40, el 100, el 500, el 1000, el 10.000, todos aquellos que acaben en 0, por ejemplo un 110, un 120, un 130, un 1010, todos aquellos que acaben en 0 van a ser divisibles entre 10. Estos son los criterios de divisibilidad básicos que debemos de sabernos para poder hacer algunas operaciones de manera rápida. ¿En qué lo vamos a ocupar? Lo vamos a ocupar en la suma de fracciones cuando queremos sacar el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor, cuando queremos factorizar un número. Esto nos va a ahorrar tiempo, ya que no es necesario que yo esté haciendo la división de una cantidad entre 2, cuando puedo aplicar el criterio de divisibilidad y ver que el número no podría ser divisible si es que no acaba en 0 o en número par. O caso contrario, si es que acaba en 0 o en número par, pues entonces ver que sí es divisible. Es decir, me va a evitar hacer muchas operaciones y simplemente con ver las características de los números, yo puedo anticipar si es divisible o no entre algún número en especial. Bueno, eso es todo de criterios de divisibilidad. Nos vemos en clase.